Muy buenos días. Les invito a que busquen un solo gobierno en el mundo entero con 4 presidentes al mismo tiempo. Y no lo hago porque sí. Se lo propongo porque eso es lo que acaba de proponer, y valga la redundancia, la CUP. Saben ustedes, la Candidatura de Unidad Popular, ese partido antisistema en cuyas manos está Artur Mas y Juntos por el Sí, esa candidatura que quiere abrir el proceso por la independencia. Una presidencia coral, eso es lo que acaba de proponer la CUP, con el poder repartido, dicen, en 3 o 4 personas con un perfil equivalente. Ahora vamos a averiguar qué significa todo esto, pero ya les anticipo que no es una broma, no es una butad. Esta es la propuesta que acaban de hacer esta misma mañana, que acaba de hacer la número 2 de la CUP, Ana Gabriel, y lo hace, dice, para salvar la investidura de los independentistas sin enterrar, abro comillas, sin enterrar políticamente a Artur Mas. Así que a este paso no es que nos vayan a sacar del euro. Estos antisistemas de la CUP y sus socios, medio socios de Junts pel Sí, es que donde nos van a sacar es en el Guinness Record. Esta exótica, extravagante y surrealista propuesta se suma a la catarata de despropósitos que contiene el programa electoral de, como les digo, de quien depende Artur Mas para gobernar en Cataluña. Yo les anticipo que una persona próxima a Artur Mas me acaba de decir que no es negociable, que la propuesta de la CUP no es negociable, es más, es innegociable. Víctor Arribas, detállanos, buenos días, por favor, esta antología del disparate de los antitodo independentistas de quien depende Artur Mas. Así es, Isabel. Muy buenos días a todos. Bueno, es la propuesta, los principios básicos, algunos de los cuales están contenidos en el programa electoral que esta formación política, la CUP, quiere llevar a cabo como acción de gobierno. Y hay cosas, voy a decir, curiosísimas, para que ustedes puedan ponerle el calificativo que mejor crean oportuno. Hablamos del partido que puede sostener al futuro gobierno de Cataluña. Principios básicos de las CUP, así piensa la CUP, en aspectos como, por ejemplo, la banca. ¿Qué es lo que plantean ellos para una banca pública en Cataluña? Bueno, pues en primer lugar, nacionalizar los bancos rescatados. Aquellos que han recibido dinero público en los últimos años tienen que ser nacionalizados para que el Estado, el futuro e hipotético Estado catalán, los gestione a partir de ahora. En segundo lugar, intervenir los consejos de administración de bancos privados que no hayan sido rescatados con dinero público. Así que la banca estaría poco menos que en manos del Estado. Siguiente capítulo en el que podemos atisbar los principios ideológicos de este partido es qué harían con la deuda pública. En primer lugar, suspender el pago de la deuda pública que no consideren legítima. Esto ya nos suena un poco viejo porque incluso en Grecia se ha tenido el gobierno de Tsipras que echar atrás en este capítulo, por no decir Podemos. Y en segundo lugar, red de entidades desobedientes, una especie de lista negra donde se apuntaran aquellas entidades que pues se considera que no atienden a las exigencias de este grupo político. Impago de la deuda y red de entidades desobedientes. En segundo lugar, en el aspecto laboral, en tercer lugar, vamos a ver lo que propone la CUP en el mercado de trabajo. Primero, prohibir los despidos. Ninguna empresa, por el motivo que sea, podría despedir a ninguno de sus trabajadores. Jornada laboral de 30 horas semanales. Estamos en un contexto laboral en el que lo habitual son las 35 horas, pues habría que reducirla a 30. Jubilación a los 60 años, en un contexto internacional de ampliación de la edad de jubilación y cuando España precisamente lo acaba de hacer a los 67. Y por último, maravilloso, año sabático pagado si llevas 10 años trabajados. Tu empresa te estará en la obligación de pagarte un año de inactividad porque tienes un derecho adquirido ya como consecuencia, ya digo, de haber trabajado 10 años. En el plano internacional, la CUP plantea en primer lugar la salida del euro y de la Unión Europea, como vienen diciendo y como vienen insistiendo en las últimas semanas, en contra de lo que defiende Juntos por el Sí. Salida también de la OTAN y salida de las instituciones europeas que tengan que ver con la militarización, por ejemplo, el euroejército. Y en último lugar, en el plano social, vamos a ver lo que plantea la CUP en el plano social, a lo que tendrá que plegarse el futuro
futuro gobierno de Cataluña para que este grupo les apoye. Primero, reducción del ocio privado y que ellos consideren elitista. Alguno de sus portavoces en alguna ocasión ha hablado de las instalaciones de los campos de golf y también de las piscinas, que son o atienden a un ocio privado y elitista, según este grupo político. Cesión obligatoria de pisos vacíos, algo que también de lo que también se ha oído hablar mucho en formaciones de izquierda radical. Y en último lugar, colectivización de la propiedad privada, que va un poco en la línea de ceder un piso vacío si no lo tienes ocupado en ese momento. Bueno, vamos a escuchar, ya decimos que es una formación antisistema, vamos a escuchar lo que dijo el número 1 en la lista electoral de las CUP el domingo por la noche, recién salidos los resultados electorales, en relación a las leyes españolas. Llama a la desobediencia civil. La legalidad española puede y debe ser desobedecida por la soberanía catalana en todas aquellas leyes que vayan en contra de las clases populares de nuestro país. ¿Qué pregunta les planteamos hoy? Si piensa votar a Mariano Rajoy en las elecciones generales. ¿Votará usted a Rajoy en las elecciones generales? Si quiere votar afirmativamente, 905-855-001. Si quiere votar negativamente, 905-855-002. Y por supuesto a través de Twitter, redes sociales, @másclaro13tv y con el hashtag MCA más víctima para hablar de todo lo que tiene que ver con la imputación de Artur Mas como consecuencia de la convocatoria del referéndum. Isabel. Bueno, Víctor, impresionante este catálogo. Habrá quienes digan, yo soy de la CUP, no, porque esto de año sabático pagado, jubilarnos todos a los 60, en fin, lo de una la maravilla. Del ocio privado lo habéis ahora inventado, os presento, dejadme vamos, porque hoy el debate no tiene desperdicio, no es una broma, se lo digo otra vez en serio, no es la independencia de Gila, pero se lo parece, casi como en la campaña electoral. Antes de debatir todas estas cuestiones, les voy a presentar a mis invitados de esta mañana. Antonio Gallego, portavoz adjunto al Grupo Popular en el Congreso. Antonio, hola. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Esto de la presidencia coral que acabamos de conocer, ¿hay algún país en el mundo donde haya 3 o 4 presidentes a la vez? O sea, presidencia coral. No, yo creo que no. Yo creo que todos los espectadores han podido ver pues hasta qué punto los catalanes pues hemos tenido que sufrir una campaña electoral friki, ¿no? Estamos rodeados de frikis y además estos señores de la CUP, en fin, son los que tienen la llave, ¿no? Y son los que van a condicionar la gobernabilidad, ¿no? Y por eso estamos viendo estos días a los antisistema, ¿no? Condicionando al sistema y Artur Mas ahí arrodillado ante ellos, ¿no? Es todo surrealista, insólito. Bueno, pues ahora lo vamos a debatir. Luis Arroyos, consultor político. Gracias, Luis, por estar aquí. Muchas gracias. Y así esto de la presidencia coral, ¿qué te sugiere? Bueno, me sugiere sobre todo que es imposible. Quiero decir que las leyes están bastante claras. El Parlamento ahora tiene que elegir a un presidente y habrá un presidente. O sea, quiero decir que me parece muy complicado que empiecen modificando algo tan fundamental como es la existencia de un presidente de la Generalitat. También me preocupa el hecho de qué van a hacer de qué despachos van a ocupar los 3 presidentes y todo el aparato de protocolo. O sea, me cuesta mucho pensar en 4 presidentes con 4 despachos, 4... Y 4 voces, a mí me me parece que es toda una ceremonia de la confusión desde hace tanto tiempo ya, tan aburrido. La verdad es que uno va a Barcelona y al resto de Cataluña y ya nota un cierto hastío. Es verdad que muy distinto del que sentimos en Madrid. Bueno, pues ahora lo vamos a analizar porque, fíjense, ya está en el Parlamento catalán Lluís Llach, también Carme Forcadell, que ha tenido el honor de ser acompañada por Artur Mas en esa llegada, en esa primera reunión de Junts pel Sí, del grupo parlamentario. Esos 62 diputados, de los cuales muchos son músicos, en fin. Ahí hay de todo y van a poder cantar todos, porque aquí, como van a elegir a 4, van a cantar hasta la Traviata. Isabel San Sebastián, bienvenida. Muy bien hallada esa. Vaya lío, ¿no? 4 presidentes. A mí es que me parece que al final la situación que salió de las urnas catalanas el 27 de septiembre es ingobernable. Es que lejos de... O sea, vamos a ver, el escenario de una mayoría absoluta del Junts pel Sí habría sido inquietante, pero esto es más inquietante aún, porque es que para completar esa mayoría hace falta un partido que es la Batasuna catalana, que es un partido antisistema, anti-español, anti-todo. Es un partido absolutamente imposible de integrar en el modelo democrático, no digo ya constitucional, sino en el modelo democrático occidental, ni siquiera español occidental. O sea, que esto aboca o a que, no sé, una vez descartada la posibilidad de un escaño más con el voto por correo, yo creo que esto nos aboca a unas elecciones anticipadas, pero dentro de muy poco, porque esto es imposible de gobernar. Ahí estamos, no han hecho más que empezar con las ocurrencias. Ahí estamos viendo la llegada esta mañana de ese grupo parlamentario, esa lista
que es la de Junts pel Sí, Juntos por el Sí, con Romeva. Corales son, Alfonso, pero lo que no nos imaginábamos es que iban a ser, porque no tienen nada en común, porque unos son comunistas, otros son burgueses, otros son megaburgueses de Suiza y de Andorra, en fin, aquí hay un lío, pero ahora encima se van a repartir, si quieren repartir el poder entre cuatro de la presidencia, o por lo menos eso propone de quien dependen para gobernar. Bueno, hay una cosa curiosa con la CUP. Es decir, no son payeses de la Gerona Interior. Si ves el perfil de los 10 que han salido, son todos del mismo perfil que los líderes de Podemos. Son universitarios, no el primer nivel, pero el segundo nivel universitario. Alguno tiene alguna obra. Baños es colega vuestro. Digo, es periodista como vosotros. Encumbrado en las tertulias de radio en este es caso. periodista como vosotros. Ha estado como economista de plantilla en La Sexta durante mucho tiempo. Yo lo he descubierto después, es decir, al verlo, coño, si este paisano lo conozco yo. Y tertuliano con Julio Otero. Y eso lo conocía yo. Y no son intelectuales, o pequeño burgués intelectual. Pero no juegan al golf ninguno. Los 10. No juegan. Y después... Ni van a la piscina. Y después, en lo que... Yo de esto, de todas maneras... Chanclas usan, ¿eh? Yo vengo de telonero, porque estando aquí Toni Bolaños será el que sabrá de esto. Bueno, vamos a saludar a Maripau Domínguez y a Toni Bolaños. Maripau. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué os sugiere esta lista esta lista coral? Descubrimiento de esta mañana en las democracias occidentales. Pero no es nuevo, no es un descubrimiento de hoy. Si recordáis, a menos de una semana de celebrarse las elecciones, claro, hay que ver el contexto. Previamente estaba pactado entre la coalición de Junts pel Sí que el presidente, a pesar de ir el número 4 de la lista, sería Artur Mas. Pero ¿qué pasó? A una semana antes de celebrarse los comicios, radical y tajantemente la CUP se pronunció diciendo que jamás apoyaría un gobierno de Mas. Y fue entonces cuando Raúl Romeva, porque alguna prensa lo recogió, comenzó a lanzar este globo sonda. Es decir, esto no es de hoy. Raúl Romeva dijo que se podría plantear una presidencia rotatoria. Y hoy nos desayunamos con la noticia que está en todos los periódicos. No es rotatoria, hoy es coral, donde dice 3 o 4 perfiles. Sí, pero es rotatoria, es decir, no van a ser los 4 a la vez. Nos repartimos custodia compartida de la Generalitat. Esto sería como en el colegio, por trimestres. Le toca un trimestre a cada presidente. Bueno, eso pero ya lo habían anunciado. Custodia compartida de la Generalitat. Pero ellos han presentado, ahora lo dices, Alfonso, déjame saludar a Toni, pero ellos han presentado un candidato a la presidencia, que era el número 4 de la lista. O sea, la anomalía es tal que el que quiere ser presidente en esa lista va de 4. Y ahora resulta que, claro, la presidencia es coral. A ver, Toni, ¿esto qué es lo que es? ¿Cómo se traduce? Tradúcenoslo. En román paladino, en castellano, antiguo, moderno. Yo creo que Luis ha puesto el dedo en la llaga. Tienen que ser 3, no 4. Porque en el Palau de la Generalitat, y algo me lo conozco, solamente hay 3 despachos, para el que era para el conseller en cap y para el que era para el conseller de Interior en aquel momento. La sala esa pequeñita se pone ahí. La capilla, podemos poner a los de la CUP en la capilla. O en el pasillito. Pero siempre le metemos un plan. Pero vamos a ver que nos entendamos. Sería un tripartito, pero presidencial. A ver, yo creo que lo que está proponiendo la CUP es quitar el liderazgo a Mas. Y ahí, de alguna forma, fijaros que a pesar de que formalmente ha recibido el apoyo más de Junqueras y de Romeva, como diría aquel, con escaso entusiasmo. O sea, las imágenes que estábamos viendo, un pequeño detalle es saber quién preside la reunión de los diputados. Está sentado en el centro Romeva, Junqueras a la izquierda y Mas a la derecha. Sí, señor. Con lo cual, bueno... Estas imágenes son elocuentes, pero fíjate, Toni, lo digo para aclarar los términos. No han hablado de presidencia rotatoria. Dice textualmente Ana Gabriel que lo que se quiere plantear es un gobierno que no tenga un componente tan presidencialista, estoy entrecomillando, y dice, y que tenga, por ejemplo, un órgano colegiado que pueda tener 2, 3, 4 personas que simbolicen la transversalidad. O sea, órgano colegiado donde manden 3 o 4 imposible. a la vez. O sea, hoy la ley lo que dice es que cuando se constituye el Parlamento, el presidente o presidenta del Parlamento inicia las conversaciones con los grupos que proponen un presidente. Claro. Un candidato, punto. No es posible que salgan 4. Otra cosa es que este presidente, cuando vaya a formar gobierno, haga un decreto donde genere
2, 3 vicepresidencias. Bueno, hoy Pero en Cataluña, perdón Isabel, a diferencia de en España, que el presidente del gobierno puede hacer lo que le rote, puede nombrar 3 vicepresidentes, 1, 4, y simplemente lo comunica y punto pelota, allí el Parlamento tiene que aprobar la ley organizativa del gobierno. Con lo cual tenemos un circo consiguiente. Hoy publica ABC que ya hay miembros de la lista de Podemos, de Sí que es Pots, la lista de Izquierda Unida dels Verds apoyada por Podemos, partidarios de un tripartito independentista con Esquerra y las CUP. Sí. Y ellos, y la parte de esa lista que es independentista, que es considerable, porque Izquierda Unida dels Verds era independentista antes de que la apoyara Podemos. Bueno, estaba ahí en un limbo bastante pro. Y hoy esta información... Y ayer Más Claro Agua adelantaba, no es por nada, que también hay miembros de la CUP que están dispuestos a apoyar la investidura de Juntos por el Sí. Hay por lo menos un autor, un escritor que va en las listas que lo ha hecho hasta por Twitter. Lo ha dicho Julia de Jordà, ha dicho que es uno de los nuestros. ¿Cómo suena? Podemos poner la música de... Sí, pero a ver. Uno de los nuestros. Vean el... A ver, traduce por favor, Doni. Si la CUP empujó para hacer el 9N y más es imputado por llevarlo a cabo, ahora no le dejaremos solo. Cada cosa en su sitio. Y luego en otro momento dice, es uno de los nuestros. Toma. Sí, pero a ver, lo que dice Isabel tiene razón, porque hay una tendencia dentro de Iniciativa que es independentista, que casualmente no tiene ningún diputado. Casualmente no tiene ningún diputado. Al hacer las listas, Joan Herrera, el líder de Iniciativa, que ellos están a favor del derecho a decidir y toda la complejidad que eso tiene, pero no son independentistas, con lo cual Cataluña si es pot no puede pasar. La CUP tiene un problema en los diputados, tienen un problema. Porque como ellos son asamblearios, no solamente son antisistema y no sé cuántas cosas, sino que son asamblearios, lo que dice la asamblea va a misa. Y este fin de semana... Es la asamblea. Es la asamblea. Con lo cual, si la asamblea decide que no se apoya, como haya un solo diputado que cambie, lo van a echar. Pero, tamayazos, a ver los haylos. A ver, y con 2 tienen bastante. Antonio, esta situación... Es que es inédita. O sea, esta presidencia coral, donde haya un órgano colegiado, los gobiernos, hasta donde yo sé, son órganos colegiados. Los consejos de ministros es un órgano colegiado presidido por un presidente. En fin, pero ahora quieren que el presidente sea un órgano colegiado. Bueno, o sea, es que esto es un lío. Esto es impensable. Yo vivo en Barcelona. Y he ido a la lista de Xavi García Albiol, de número 3, y voy a ser diputado autonómico. Y pues que no te pase nada. Ya, en eso estamos. Y estuve el otro día en el Parlamento y ya sé que, por ejemplo, es Romeva el que está liderando las conversaciones entre los propios miembros de Convergencia, los de Esquerra, en fin, para nombrar portavoz, etc. O sea, yo creo que Raúl Romeva puede tener una posición ahí importante. 2, claro, cuando estás en manos, entre comillas, de los perroflautas, pues tienes un problema. Tienes un problema. Son gente antisistema, anarquista, que se quiere salir del euro, que quiere mandar a los bancos fuera de Cataluña. Si estos son los que están condicionando la gobernabilidad, pues mal vamos. ¿Qué ocurre? Se tienen que producir 2 votaciones. En la primera votación se tiene que producir por mayoría absoluta. Se necesitan 68 diputados. Esos 68 diputados, de momento, no los tienen. Puede darse que en la primera votación Artur Mas no sea investido presidente. La siguiente ya necesitarían la mayoría simple de las Cortes, ¿no? Del Parlamento de Cataluña. Y con 62 diputados no tienen bastantes. Necesitan, como decía Toni, pues un tamallazo, ¿no? Necesitan que alguien de otro partido, en este caso pues de la CUP o de los Podemitas, ¿no? Cataluña sí que es pot, pudiera apoyar ese proyecto. Y lo que sí que no estoy de acuerdo es con la posición de Cataluña sí que es pot, dentro de lo que es el mundo de Iniciativa comunista, podemita, etcétera, etcétera, que es esa candidatura. Por ejemplo, el candidato ha reconocido públicamente que votó sí en el butifarrendum del 9 de noviembre. Sí, pero Pablo Iglesias lo ha desmentido. ¿Eso es lo que estoy diciendo? Eso, que claro. dices, no, yo le di la razón a Isabel, ¿no? Claro. En ese sentido. O sea, que hay algunos miembros de la candidatura digamos, comunista, que yo creo que sí que podrían estar dispuestos a apoyar, ¿no? En fin, es que hay un batiburrillo impresionante. Y luego hay otra situación, y es que dentro de lo que es la candidatura de Junts pel Sí, hay 30 diputados de Convergencia, 30, y 32 que no son convergentes. Entonces, ya se están hasta planteando formar 2 grupos políticos diferenciados, porque, por ejemplo, si el Partido Popular, el primer pleno,
presentamos una moción sobre la escuela concertada, sabemos que Convergencia votará una cosa, que Esquerra votará otra y el resto no se sabe qué. Yo creo que es una legislatura abocada al fracaso. Esto no se va a poder aprobar absolutamente nada. Es un carajal impresionante el que hay allí. Y bueno, como solo ellos hablan de independencia, en fin, pues a lo mejor aguantan, ¿no? Pero... Perdona, Maripaz, llevábamos diciendo mucho tiempo que esto que se planteaba como un plebiscito no podía ser un plebiscito por razones obvias, que esto eran unas elecciones autonómicas que producían unos efectos políticos inmediatos, que era la constitución de un parlamento, el nombramiento de un presidente, etcétera, etcétera, y que era evidente que eso era lo único que podía suceder. Y claro, el lío lo estamos viendo ahora. Efectivamente, estos son unas elecciones autonómicas con la constitución de un parlamento, con la elección de un presidente y efectivamente con el voto de iniciativas legislativas, que va a ser absolutamente, estoy de acuerdo contigo, imposible, porque estamos hablando de un grupo parlamentario con gente que va desde la izquierda hasta la derecha, digamos, ¿no? Y es muy difícil que mantengan unidad de criterio. Van a ser probablemente, si no me equivoco, las cuartas elecciones, porque yo efectivamente creo que esto llevará unas elecciones dentro de poco. Cuartas en 5 años. Casi 6. Es que parece, no sé, me recuerda a la época de Berlusconi. Perdona, un dato. O sea, estoy totalmente de acuerdo. Es decir, esto es ingobernable. Pero es que, aunque lo fuera, ellos han estado toda la campaña electoral diciendo que esta legislatura iba a durar 18 meses. Es decir, que el proceso de construcción nacional que dicen ellos, esa transición nacional, año y medio, iba a durar año y medio y por lo tanto efectivamente hubiéramos tenido 4 elecciones autonómicas en 6 años. Solo Grecia está en ese nivel. Pero si es que es lo y eso es único que Cataluña. Tienen, eso es lo único que tienen en común. El único elemento de cohesión de esa lista enloquecida que es el Junts per Sí es la independencia, no hay más, o sea, no hay ningún tipo de programa político, de propuesta económica, social, ni nada. Y ya si a eso le sumas la CUP, los batasunos catalanes, entonces ya apaga y vámonos. Y luego está la cuestión que no se nos olvide, que esto, siento ponerme tan pragmático, ¿no? Pero esto es una cuestión de poder. Es decir, al final la gente elige puestos, pelea por su sillón. Por su sillón y tal. Bueno, que es la política, ¿no? No estoy pensando, de verdad, no lo digo en términos peyorativos, es que la política está hecha para eso. Y por tanto, en cuanto empiecen a ver, o sea, a le ponen de presidente de la comisión, a mí de portavoz solo. No, perdona, vamos a ver. O sea, que esto es el lío. Es una pelea de gallos. Es así dentro de un partido. Es ingobernable, pero quiero que escuchemos porque, que me perdonen, pero antes de coger el mentiroso al cojo, ayer nos hacíamos eco de una entrevista de el todavía presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas, diciendo no tengo vocación de mártir, no tengo ninguna vocación de mártir. Saben ustedes, les recordamos que le han citado a declarar por esa imputación por 4 delitos muy graves: desobediencia, prevaricación, malversación, obstrucción a la justicia. Y dice, esto claro, ¿qué día le cita el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a declarar? El día del pelotón de fusilamiento al que fuera presidente de la Generalitat, Lluís Companys. Pues bien, sale mártir y víctima Artur Mas y dice no tengo ninguna vocación de mártir. ¿Quieren recordarlo? Pues ahora ven lo que hemos conocido hoy, la prueba del algodón, esta que no engaña. Yo no tengo ni vocación de mártir. No tengo vocación de mártir ni de héroe. Ni de mártir ni de héroe. Yo intento ser un modesto servidor de este país. Parece lógico determinar que el orden natural de la práctica de las diligencias de institución sea el de comenzar las actuaciones con la toma de declaración de los querellados. Pues ahí lo tienen ustedes, el que solicita que le llamen a declarar y quiere incluso que eso ocurra en plena campaña electoral. ¿Han visto ustedes quién es? Artur Mas, a través de sus abogados. Pero es que todo es mentira. Es que él quería ser mártir en plena campaña, porque pensaba que le beneficiaba. Y pasará a la historia. Él quiere pasar a la historia como mártir, porque no va a poder pasar a la historia como uno de los mejores presidentes de la Generalitat, precisamente. Entonces, el papel de mártir, no, es verdad, yo lo he dicho, pero es que yo llevo años diciéndolo, vamos, desde al poco de llegar ya se veía cuál iba a ser su gestión. Y lo vengo diciendo, o sea, es el peor presidente que ha tenido la Generalitat de Cataluña. Y estaba a punto de serlo al poco de ser investido, porque es que la gestión era penosa, estaba a punto de serlo y dio un giro. Y entonces dijo, a mí lo de la independencia me viene estupendamente, porque eres tú quien sacó aquí la semana pasada la famosa entrevista que se convirtió al final en un libro en el que decía que la independencia en absoluto. Dice, porque yo no estoy loco.
yo no quiero la independencia para Cataluña. ¿Y ahora qué pasa? Que le ha dado un aire, le ha dado la tramuntana de pleno y se ha quedado... Decía, no porque genere un problema a España y tal, decía, eso iba a provocar tal división entre catalanes que generaría un problema interno en Cataluña. Es Eso que lo decía sabía, esto es lo Artur peor, Mas. que él lo Déjame sabía, preguntarle a él lo Mari Pau. sabía. Toni, porque antes le he preguntado a Toni. No, si lo he dicho aposta. Antes le he preguntado a Toni, ha hablado Mari Pau. Ahora pregunto a Toni y es Mari Pau. A ver, yo creo que esto lo hacía porque le venía muy bien para la campaña electoral, pero yo quiero recordar que este señor se llamaba Arturo hasta que no fue candidato a la presidencia de la Generalitat, y eso Antonio lo sabe bien. Este señor, a aquella primera gran manifestación pidiendo las libertades en el año 77, él no fue porque él estaba estudiando, de coño yo también, pero fui a la manifestación y había muchísima gente allí, pero él pasaba de estas cosas y ahora ha conseguido su objetivo, ha dividido a los catalanes, no nos engañemos. Misión cumplida. Estamos partidos en dos y con una tensión brutal. Pero una tensión que ahora es curioso, y Antonio, que también está allí muchos días y está ahora en primera línea, lo ve, la presión siempre era contra los no nacionalistas, que recibíamos tortas por todos los lados. Ahora, la mano de tortas se la está llevando la CUP. Le están haciendo una presión brutal, pero brutal en los medios de comunicación, incluida Tu Fuente, una presión brutal a los de la CUP, porque ¿cómo van a dejar a Mas caer? Porque claro, además para Junts pel Sí, fijaros lo que es la política a veces, por un diputado. Es que es un diputado lo que está marcando esta situación. Si en lugar de tener 62 tuviera 63, el voto de la CUP, la abstención, sería igual. Ya sería indiferente, ya con una abstención ya les valdría. Bueno, esto ha pasado en muchos ayuntamientos y en alguna comunidad autónoma donde al que le faltaba un diputado era el PP y se han juntado todos los demás. Le faltan 8, cuidado. Si tiene 62, 6, perdón, y la mayoría absoluta son 68, le faltan 6. Pero a ver, si hubiera conseguido 63 diputados y el resto de la oposición 62, la CUP simplemente con abstenerse. Está claro. Pero claro, ahora fijaros lo que es rocambolesco. Antes yo decía lo del tamallazo, lo decía con toda la mala idea, porque si hay 2 o 3 que pueden tener veleidades de cambiar de voto, es que tampoco sirve. Porque si el grueso de la CUP sigue votando en contra, esa mayoría, vamos, tendríamos que partir la CUP en 2 para que... O sea, con lo cual es muy complicado. Y luego, a ver, yo entiendo lo que decís de iniciativa y de Cataluña Sí es Pot, etcétera, etcétera, y hombre, no voy a negar el riesgo, no voy a negarlo. Pero hay una cosa que se llama elecciones generales, que estos han cerrado filas. Y además, en estos momentos todavía se están lamiendo las heridas. Y a mí hay una cosa que me da confianza, que es que el portavoz de ese grupo va a ser Joan Coscubiela. Porque, hombre, Coscubiela puede tener todos los errores del mundo, pero independentista no lo es. No lo es. Y además es un buen parlamentario, con lo cual ahí va a poner un poco de orden en toda esta tropa. A mí lo que me preocupa es qué puede pasar a partir del 26 de octubre, que es la fecha límite para constituir el Parlamento, que va a haber una declaración de soberanía. No sé en qué aceleración de esa soberanía, pero con una situación en España compleja, porque estaremos en puerta de unas elecciones, no sé qué día convocará el presidente, pero nos quedamos sin el Congreso de los Diputados, sí, claro. Con lo cual estamos en un periodo de tierra de nadie que es complejo de cómo se gestiona eso políticamente. Yo creo, tienes toda la razón, pero yo creo que será lo de siempre, ¿no? O sea, estas cosas como ridículas, ¿sabes? Una consulta... No, van a hacer las estructuras de Estado, van a empezar a desobedecer leyes, van a meterle más carne en el asador. Es que ahora... Si no es ahora o nunca, o sea, yo creo que es nunca. O sea, no nos equivoquemos, pero para ellos es el ahora. A ver, Antonio Gallego y Alfonso Rojo, que anda muy callado. Está claro que ellos no van a dar un paso hacia atrás, ellos van a seguir, pero en fin, la declaración de soberanía en el Parlamento de Cataluña, como todo el mundo sabe, pues no tiene ningún efecto jurídico. Es como si ahora mismo aquí, los que estamos aquí, declaramos la independencia de este bonito pueblo. En fin, es que tiene ese mismo sentido. Es como si el pleno del Ayuntamiento de Torrelodones mañana se declara independiente del mundo. Es decir, jurídicamente hablando, no tiene ninguna validez. ¿Pero políticamente? Políticamente sería un paso más de la performance en la que están instalados estos señores. Es decir, ellos van a seguir en el folclore de Barretina y van a seguir molestando todo lo que puedan y más. Aquí al final de lo que se trata es de distinguir quiénes estamos por el cumplimiento de la ley y quiénes no.
Y entonces esa es la historia, esa es la barrera. Yo creo que entre demócratas podemos estar todos de acuerdo en que hay que cumplir la ley. Y luego dentro de eso habrá matices, habrá gente de izquierdas, de derecha, de centro. Pero hay gente que estamos en que hay que cumplir la ley. Y luego están todos estos señores, que son muchos, 1.950.000, que dicen que la ley está para saltársela a la torera. Y ese es el gran problema que tiene el Estado. Es decir, ese es el gran problema. Son muchos. Y entonces, en Cataluña la mayoría. Lamentablemente, una abrumadora mayoría en Cataluña de diputados está por no cumplir la ley. Pero en votos directamente. no. Pero en votos no. No, en votos no. En votos no. En votos también. No le roto su piedra filosofal, ¿eh? En votos también, porque sí que Spot no está con la ley. Está muy cercano al antisistema. Pero se ha considerado todo este proceso que era de... Si los han matado, les han dicho que eran como Aznar. Hay un 53% de los votos, si hubiera sido un plebiscito, en fin, como ellos querían y tal, hay un 53% que han dicho que no a la independencia. Y luego analizad otra cosa. El censo en Cataluña son 5.300.000. 1.900.000 han votado sí. Estamos hablando que eso es un 36% de la población. Es decir, con un 36% de la población de votantes que han ido a votar descaradamente sí a un proceso independentista, yo creo que no se puede declarar una independencia ni de coña, ¿eh? Pero bueno, es una situación pues tremendamente peligrosa, y yo creo que el Estado tiene que defender el cumplimiento de la ley sin ningún tipo de fisuras, y no tenemos que reírle las gracias ni con terceras vías ni coñas marineras. Bueno, pues ahí, ley o no ley, ahí vamos, esa es la cuestión. Ellos son pintorescos, por decirlo suave, ¿no? Que están haciendo cosas extravagantes, por decirlo suave también, que predicar la desobediencia es un disparate en cualquier nación del mundo, también lo es. Todo eso lo sabíamos. Ahora, la posición de los que están a este lado, de quienes dicen hay que cumplir la ley, pues es que esto merece la pena el análisis detenido, porque fíjense ustedes, ¿se acuerdan ustedes de Alfredo Pérez Rubalcaba? Ha vuelto a escena. Sí, ha vuelto a escena, sí. El químico alquimista de la política. Pues fíjense en la alquimia. Va y dice ahora que tiene muchas dudas de que lo que ha hecho más, que es desobedecer directamente al Constitucional, y del que presuntamente cuelgan su acción 4 delitos gordísimos, que si usted o yo lo hubiéramos cometido, seguramente estábamos ya en el trullo. Pues dice ahora Rubalcaba, que de esto sabe un poco, que cree que no ha cometido ningún delito. Vamos a escucharle y te pregunto, Alfonso Rojo, es que esto es un caos, pero un caos que es muy serio. Si le hubieran pedido opinión a usted, hubiera desaconsejado la presentación de aquella denuncia. Sí, creo que... Aun creyendo que el señor Mas ha cometido un delito. No, yo es que creo que es discutible. Beneficia más, sí, claro, y a Rajoy. Aquí los dos tienen su papel, más la víctima y Rajoy el duro. Esto es un desastre, es una mezcla de lo jurídico y lo político. Y un hecho de esta naturaleza en un momento como este tiene repercusiones políticas. Fíjese si las tiene, que ya el gobierno filtró esta imputación a un periódico hace algunos días. Fíjese si las tiene, ¿no? Lo cual demuestra que el gobierno ha estado en esto desde el principio. A ver, me pide la palabra primero Toni Bolaño, con lo cual hoy Alfonso no, por alusiones. O sea, yo creo que el señor pero esto es muy serio, ¿eh? Lo que ha dicho Rubalcaba. Primero, o sea, que no se cumpla la ley a todos los ciudadanos. Ya puede haber 4 delitos por medio. En realidad no tiene que cumplirse, o sea, que los hay más guapos y menos incumplidores de la ley, que a ellos no se les aplica. Permíteme que no te lleve la contraria. Él lo que dice que cree que no se incumplió la ley. Pero yo creo que además ahora es hablar por boca de ganso. Con todos mis respetos, porque tú puedes tener el criterio de que, hombre, a lo mejor no era el recurso de la Fiscalía, pues no al lugar, porque tiene que haber una solución política y tal, pero ya está puesto y ahora es el juez el que tiene que responder. Y luego yo quiero recordar que en esta misma entrevista... Por alusión a tu periódico, que es La Razón. Lo sacamos el sábado y Pilar Gómez le afeó, dice, ¿cómo que lo ha filtrado el gobierno? ¿Y usted quién sabe quién lo ha filtrado? Y yo te puedo asegurar por mi nieta, y eso para mí es lo más sagrado del mundo, que no lo filtró el gobierno. Y a lo mejor el día que se sepa quién lo filtró, alguno se sonroja. Y alguno se sonroja en el actual gobierno de Cataluña. O sea que Rubalcaba ha hecho una imputación a tu periódico... De que era una filtración del gobierno. Y hombre, ya nos hubiera gustado. Y tú estás en situación de decir que eso es mentira. Totalmente mentira. Y Pilar Gómez, la directora adjunta del diario, se lo dijo ayer en la cara. Que no, pero Toni, lo que acabas de decir es muy relevante, porque acabas de decir, dices, hombre, a lo mejor alguien del actual gobierno de Cataluña pudo haber filtrado esa información, y además cuadra perfectamente con la información del Mundo de hoy, que dice que Artur Mas
iba pidiendo, por favor, que lo llamaran a declarar. Durante la campaña electoral. Es decir, es que blanco y en botella de dónde viene la filtración. En fin, yo estoy convencido que el gobierno no ha filtrado absolutamente nada. Es el gobierno de la Generalitat y el propio Artur Mas que quería utilizar todo esto pues para hacerse un poquito el mártir en una campaña. Voy a decirte otra cosa, Antonio. Yo, la semana anterior, llamé a la Consejería de Justicia de Cataluña y dije, oye, ¿cómo está este tema? Dice, bueno, este tema hasta que no pasen las elecciones, nada, pero cuando pasen las elecciones pasa. Lo sabían perfectamente. Si el propio Artur Mas perfectamente. El lunes, el día después, primer día que habla después de las elecciones, en esa entrevista radiofónica, en sus primeras declaraciones, dice, a lo mejor me van a citar. Y aquí dijimos, uy, ¿y este por qué lo dice? Pero espera, que tenía la palabra Alfonso Rojo, que le ha comido la lengua al gato. No, es una entrevista muy larga en que él es Rubalcaba. Y él, fíjate, comienza diciendo que está en la universidad y que en la pizarra no dice nunca izquierda y derecha, dice arriba y abajo, a este lado, al otro. Es decir, para decir que no habla de política nunca, que no quiere hablar de política. Y esto yo creo que lo mete un poco de rondón, incluso estaba mal informado respecto a la fuente, porque dice, yo creo que ponía fuentes gubernamentales, y Pilar Gómez le dice, ni fuentes gubernamentales ni nada. Ese tipo de cosas. Pero bueno, yendo al panorama general, que es a lo que para mí, que no soy especialista en el tema, es lo único que puedo ver. Es decir, yo creo que la situación ahora, a pesar de lo que estáis describiendo aquí, es mejor que el 26 de septiembre. Yo creo que es mucho mejor... ¿El panorama? El panorama. Es decir, porque crees que es como Grecia. El embrollo catalán, el problema catalán, el conflicto catalán, o como se le llame, no tiene solución a corto o medio plazo, que es un principio del que había que partir. Los periodistas vivimos en la vorágine de ya, y queremos que estas cosas, alguien que solucione esto. Esto no tiene solución. O sea, no la tiene. Y hay que asumirlo. No la tiene. La tendrá cuando pasen los años, cuando ocurran las cosas. Estamos en la situación que estaba salvando a las distancias Quebec antes del segundo referéndum. Las cosas como son. Y eso no tiene. Hay un sistema de... Buscan las cosas que quieran, el sistema de educación, las transferencias, el sistema autonómico, los errores de quien quieras, pero no tiene solución. Pero ahora la situación es bastante menos mala que era el 26. ¿Por qué? Porque sin haber hecho ningún referéndum, porque no se podía, a efectos prácticos, el mensaje esencial que estaba llegando de Cataluña de forma machacona durante décadas, durante años, era una abrumadora mayoría de los catalanes quiere la independencia. La mayoría del pueblo. Sí. La mayoría del pueblo, sin haber hecho nada, el simple hecho de ver las cifras y lo que se ha dicho, el pronunciamiento de los empresarios, de algunos de los bancos, de mamá, de papá, del tío no sé qué, ha cambiado ese discurso. Y ahí tienes la prueba, lo de la CUP. Eso por un lado. Y segundo, no sé quién ha dicho, parece que ha sido Isabel, dice, solo tienen como bandera el independentismo. No es magra bandera, ¿eh? No es magra bandera, es decir, tiene un tirón mucho más allá que las clases sociales, mucho más que las clases sociales, mucho más que... Bueno, el problema es que el que sale perdiendo es el pueblo catalán. Que el único amalgama ideológico que tienen... No, pues claro que es tremenda, pero por eso... Y después decís que no hay precedentes. Claro que hay precedentes. De gobiernos... Pues entonces, pero si recordáis el bachillerato, acordaros de Julio César y Marco Antonio y de Cleopatra. Hemos y eso todos los tropeó Cleopatra. En democracias occidentales homologables. Cleopatra con el aspid que le mordió en el pecho. No, es que esto, yo insisto en que la situación de Cataluña es ingobernable, absolutamente ingobernable, y que no se puede mantener mucho tiempo, y que la existencia tan fuerte de la CUP a mí me parece un problema grave para Cataluña y para España, porque son los partidos... Pero yendo a lo de que íbamos, a lo demás, a mí me parece que es evidente que aquí al gobierno no le beneficia nada esta filtración, con lo cual es evidente que el gobierno no ha sido el que ha filtrado, eso es obvio, pero a mí lo que me parece grave de este asunto es la politización de los tiempos judiciales. A más, o se le llama a declarar al principio o sea, muy cerca del 9, de la comisión del delito o del presunto delito, es decir, al mes siguiente del 9 de noviembre, o se espera a que el tiempo político haya pasado por completo. Pero lo que no me vale es que me digan, no, es que no le podían llamar antes de las elecciones, pero sí le pueden llamar 2 días después cuando está en juego su presidencia. Hombre, vaya usted a la porra, que no nos tome por imbéciles. A ese juez que está instruyendo esta causa lo puso digitalmente Convergencia y Esquerra Republicana. Es un juez que
que evidentemente les está... Bueno, lo propuso para el cargo. En fin, es un juez que le está haciendo un enorme favor a Artur Mas. Si quería realmente separarlo de los tiempos políticos, espere usted a que se resuelva este conflicto. Luis, Esto pero está perdonadme, claramente por avanzar, politizado y es una porque vergüenza. el pegamento, esa amalgama que les une a todos los independentistas, lo sabemos, está cogida con alfileres, porque ahí es un cóctel explosivo, y vamos a ver lo que tardan en cantar la Traviata o lo que queramos de canciones. Pero lo cierto es que a mí lo que me preocupa es lo que hay en el otro lado. O sea, Rubalcaba, pues si éramos pocos, salió Rubalcaba a escena. Y esta mañana sale Rubalcaba y dice, el gobierno miente. El gobierno se ha sacado de la manga que el Tribunal Constitucional no se cumplen las sentencias. Y la prueba es que, fíjense que Artur Mas primero dice que no le tenían que haber llamado a declarar y luego le acusa de mentir al gobierno porque dice que la prueba de que las sentencias se tienen que cumplir es que le llaman a declarar. Vamos a ver a Rubalcaba, que yo digo, no es el momento de plantearse todos. Claro, hay unas elecciones generales que lo contaminan todo. Pero de plantearse que esto es muy serio y que valdría más la pena estar unidos, lo dicen de boquita, pero luego ninguno lo hace. Vamos a ver a Rubalcaba acusando de mentir a su manera, para variar, al gobierno de España. Sí. ¿Se ha fijado que los delitos del que le acusan al señor Mas, uno de ellos es desobediencia? Pero no nos habían dicho que no había ninguna manera de aplicar las reglas, las sentencias del Tribunal Constitucional y que había que cambiar la ley. Pero es mentira, ¿lo ve? Claro que es mentira. Si uno incumple la ley, le llevan por desobediencia. Por tanto, también era mentira lo que el PP dijo en relación con el Tribunal Constitucional, que permitió decirle a Albiol aquella frase de Sheriff, que se acabó la broma. Hoy se está precisamente discutiendo en el Congreso de los Diputados esta reforma, entre otras, pero esta reforma que es muy importante para que no se pueda desobedecer al Tribunal Constitucional. Ayer iba acompañando una persona al Parlamento de visita y hablaba con algunos diputados del PP que mantenían esa tesis, ¿no? La tesis de el cumplimiento de la ley por un lado o el incumplimiento de la ley. Y es hasta cierto punto verdad. Y yo creo que efectivamente, tú decías, ¿qué hay en el otro lado? Yo creo que esa equidistancia a veces de no, Mas y Rajoy son la misma cosa, es verdad que no. Eso es grave, que a mí me parece inoportuna y injusta sobre todo. Pero cuidado también, porque esto de cumplir la ley, que la ley se tiene que cumplir y que hay que hacer cualquier cosa que diga la ley, porque claro, eso te lleva a la suspensión de la autonomía. Te lleva, o sea, ¿qué vamos a hacer? Para cumplir la ley vamos a mandar los tanques, vamos a poner allí, no sé, vamos a enviar a la Guardia Civil a que se encargue de arriar las banderas inadecuadas. Es decir, cuidado porque, no, entonces la tercera vía, bueno, pues que no es la tercera vía, es tratar de ponernos de acuerdo en una situación ingobernable. Lo digo porque creo que es bastante fácil de constatar, y con perdón, no quiero hacer tampoco una simplificación, pero cada vez que está la derecha en el gobierno de España, el independentismo sube. Me parece evidente, lo vimos con Ibarretxe, lo estamos viendo ahora con Mas. Yo creo que despreciar terceras vías, que en realidad es, y yo creo que lo está defendiendo el PSOE y lo está defendiendo con bastante tenacidad, una reforma de una Constitución que está vieja, claramente vieja, que fija la mili todavía como obligatoria, el derecho del varón sobre la mujer en el acceso al trono y también un sistema territorial y de financiación autonómica, etcétera, que claramente está caduco. A mí me parece que es una solución, por lo menos, para que nos pongamos a funcionar. ¿Podrías citarme solo, y yo no vuelvo a hablar mucho más, podrías citarme solo un punto, sí, a ver, eso es, entre todos, hacer un esfuerzo, un punto que habría que reformar en la Constitución que calmase un poco a las ansias independentistas, atenuase un poco pues mira, la fiebre independiente, algo sí, que ligeramente... Cupo vasco. Ya está, te digo uno. A todos. Bueno, pero eso va en mi sentido. No, cupo vasco a todos no, pero cupo vasco solo al País Vasco no. Antonio, pero perdonadme un segundo. Perdóname, hablando de reforma de la Constitución, no, al contrario. Oye, escuchadme un segundo, porque aquí estáis diciendo puntos de la Constitución, pero hoy el líder del Partido Socialista, Alfonso, es Pedro Sánchez, el líder del Partido Socialista. ¿Alguien me escucha? ¿Lo vuelvo a repetir? Bueno, Pedro Sánchez, ¿recuerdan ustedes a Zapatero que dijo que la nación era un concepto discutido y discutible? Pues esta mañana el nuevo representante, el nuevo líder de los socialistas, lo que dice es que la nación es excluyente, como lo están oyendo. Ha dicho Pedro Sánchez en una entrevista en la cadena SER, hemos pasado de discutido, discutible a término excluyente. Una cosa surrealista también. Quiero que escuchen, porque ha dicho que ahora lo que quiere el Partido Socialista es modificar la Constitución para que el término nación no sea excluyente y que se reconozca la singularidad. Escúchenlo, que merece la pena.
La nación lo que significa es la constitución de un Estado y en consecuencia la ruptura de la soberanía nacional y en consecuencia la independencia de Cataluña. Por tanto, es un concepto, un término que está utilizando ahora mismo el independentismo, el de la nación catalana, excluyente, no incluyente. Cuando se abre ese proceso de reforma constitucional encontraremos la definición que mayoritariamente acojan los catalanes para que se sientan de nuevo reconocidos en su constitución. A ver, vamos a ver. Es al revés, pero no lo acabo de entender. Sí, o sea, por quiere favor, que ellos modificar están la utilizando Constitución. el término nación de manera excluyente. Una identidad, como decía Bueno, aquel escritor palestino maravilloso, decía un librito titulado Identidades asesinas. Es decir, una identidad asesina a la otra. Él lo que está diciendo, vamos, me parece que yo al menos lo he entendido Sí, que lo utilizan los perfectamente, catalanes, de yo manera excluyente. no lo había Sí, los nacionalistas catalanes, yo no lo tenía así la literalidad y por eso me ha conducido a equivocar. Lo que no entiendo es por qué, porque lo utilicen los nacionalistas catalanes de manera excluyente, el resto tenemos que modificar la Constitución. Es que no lo entiendo, la segunda parte sigo sin comprenderla. La pregunta que le ha hecho Pepa Bueno esta mañana a Pedro Sánchez es si considera que Cataluña es una nación. Y él dice que hablar de naciones en identidades excluyentes, que no. Con lo cual, lo que él está planteando es busquemos una solución al encaje de Cataluña. Y yo insisto, aquí desde Madrid tenéis la sensación de que cualquier tipo de negociación, y ahora sé que Antonio me contestará, porque antes fumando un cigarro en la puerta ya hemos tenido el debate, sí. O sea, lo que se ha de intentar es una propuesta donde derrotemos al nacionalismo. Pues por eso. Por una propuesta que los catalanes, la mayoría de catalanes, los que votamos el otro día a otras formaciones no independentistas, más muchos independentistas que lo que están intentando es otro encaje, podamos llegar a un acuerdo y derrotemos definitivamente al nacionalismo, o al menos como en Quebec durante muchos años. El inmovilismo no nos lleva a ninguna parte. Y luego, dejarme decir una cosa. Solo un segundo, Toni, porque está Pilar Gómez, precisamente nos hemos referido a ella, subdirectora de La Razón. Pilar, buenos días. Hola, buenos días. La jefa de Toni Bolaño está aquí al teléfono. Bueno, Pilar, estábamos debatiendo aquí, ha salido el tema de Rubalcaba, como no, y tú le dices en esa entrevista a Alfredo Pérez Rubalcaba que la filtración del asunto de la citación, ¿no?, de Artur Mas no es una filtración del gobierno. ¿Qué te dice Rubalcaba? Y la pregunta que te quiero hacer es si ha rectificado, porque aquí Toni dice, yo doy fe que eso no viene del gobierno y se lo dijo Pilar Gómez. No ha rectificado, pero bueno, Rubalcaba ya sabemos que es muy amigo de las conspiraciones y lo que intentó fue desacreditar una información diciendo que era una información que venía del gobierno. Yo voy a guardar las fuentes, pero la información no viene del gobierno y el señor Rubalcaba yo solo le pedí que no lo afirme categóricamente porque él dijo, bueno, ya se ha demostrado hoy que esta filtración viene del gobierno. No es ninguna filtración del gobierno y hoy vemos además con una noticia que damos nosotros y también los compañeros del Mundo que el señor Mas sabía más de lo que cuenta de cómo iba a ser su imputación, porque él ha estado trasladándole al juzgado cuándo y cómo quería declarar. Hombre, está claro. Hoy es que hoy lo que tú has dicho, efectivamente, como estás señalando aquí, queda corroborado porque es el propio Artur Mas el que pide declarar. O sea, en palabras de Victoria Prego, creo que dice el mártir a petición propia, esta mañana también en una columna en El Mundo, es que es así, es literal. Sí, y los abogados de Mas el 30 de julio, de forma informal, también trasladaron al juez que ellos querían que el proceso fuera la toma de declaración después de las elecciones, luego parece ser que les interesaba que fuese antes, porque ellos sí que están haciendo una utilización política de esto, y bueno, el señor Rubalcaba, que reapareció, pues bueno, reapareció como siempre con sus teorías de conspiración y manos negras, pues aquí no la hay, aquí hay la labor de mi compañero Francisco Velasco, que fue quien anunció la noticia, quien la hizo, y ya está. Y luego, bueno, pues que la Generalitat mire más para adentro en vez de buscar culpables. Bueno, pues Pilar Gómez, queda clarísimo, más claro hago aquí las cosas claras, pero qué pena, ¿no? Me da pena que alguien como Rubalcaba, que se había retirado, qué ganas de ensuciar y qué ganas de no rectificar cuando una cosa es tan obvia. Y de meter la pata, porque se fue por la puerta grande, quiero decir, en un momento de España complicado, al final, pues bueno, con todo el momento en el que se fue, y resulta que ahora viene a emborronarlo todo. Y un detalle, ni Periódico ni Vanguardia, los dos principales diarios catalanes, insisto, lo repito, por si no me han oído bien, ni el Periódico ni la Vanguardia sacan una línea sobre la petición de los abogados de Mas.
Ni una línea. ¿Por qué será? Ni una. ¿Por qué será? Martí, la petición propia. Yo A ver, quiero... A ver, Antonio. yo lamento que desde la izquierda española, siempre que se tiene que opinar sobre el tema catalán, siempre se pongan de canto y nunca, absolutamente nunca, apoyen al gobierno de la nación. Mira, el artículo 1 y 2 de la Constitución dicen lo que dicen. La unidad no es parcelable, ni es divisible. Y la soberanía reside en el conjunto del pueblo español. Esas terceras vías para referéndums, que solo voten estos, pero que no voten aquellos, pero que tal... No, hay gente... Podemos, por ejemplo, Podemos está hablando de que quiere un referéndum allá. Podemos. Espera. Estoy hablando... El problema... Dejadme acabar. Dejadme acabar. Dejadme acabar. ¿Eso se entiende? Oye, dejadle a Antonio, que Antonio se ha dejado hablar. Ya, pero hay un problema de base. Pero nunca Es apoyáis argumento. al gobierno o nunca apoyan al gobierno en nada. Y esto me parece preocupante. Cuando con el artículo 1 y 2 de la Constitución no se puede jugar. 2, dice, vamos a sentarnos a negociar. Bueno, pues yo soy así como bastante pragmático, digo, ¿con quién? ¿Con quién de esos de la coral esa nos tenemos que sentar? Es decir, ¿con quién? ¿Quién ha dicho que haya que sentarse? ¿Me puedes decir quién ha dicho que haya que sentarse con esos señores que tú has dicho de la coral? Porque te lo estás inventando. No estamos hablando... O sea, a ver, escucha, déjame acabar. No está diciendo Pedro Sánchez de que hay que buscar un encaje, el diálogo, hay que reformar la Constitución, etcétera. Eso no implica un diálogo previo. Eso no implica un diálogo previo. Yo pregunto, ¿con quién me siento? Es decir, ¿quién tiene que estar al otro lado de la mesa? Porque yo no veo en Cataluña un interlocutor válido para una solución duradera, no lo veo. Y segundo, ¿sobre qué? Porque al final siempre se le pide... Déjame que acabo. Siempre se le pide... En fin, ¿cuál es la propuesta de tercera vía? ¿O cuáles son los aspectos que hay que cambiar? Entonces algunos dicen, no, mira, pues dales más dinero, ¿no? El pacto fiscal, que fue lo que pidió más en la reunión con Rajoy de julio del 12, que fue el inicio de todo el proceso, que vino a pedir más pasta. O sea, al final, ¿de qué? Entonces, hablemos. Yo lo que sí que digo es que hay que respetar la ley y la igualdad entre españoles. Y esa singularidad muchas veces esconde privilegios. Y yo quiero que todos los españoles sean iguales ante la ley. Y acabo con una pildorita en referencia a lo que has dicho antes. Cuando gobierna el PP hay problemas. Hombre, claro, cuando gobierna el PSOE firmáis el pacto del Tinell, el cordón sanitario, un tripartito con Esquerra. Tenéis a un presidente del gobierno que dice Antonio, es un concepto discutido y discutible. Es decir, le doráis la píldora a los separatistas. Oye, por favor, eso es así. O sea, la hemeroteca es la que es. En fin, pero vamos a ver, quiero que Sánchez Camacho y el PP de 2010 al 2012, ¿con quién gobernaba más? Tony, vamos a ver este caso concreto. Badalona. Indecente. Bueno, indecente, sí, pero mira otra cosa que ha ocurrido. Claro. Los populares, encabezados por Xavi Albiol, le hacen entrega de un retrato de Felipe VI, porque en Badalona, no solo en Barcelona, tercera ciudad de Cataluña, quitaron el retrato del rey Felipe VI. En Barcelona fue de don Juan Carlos. Pues bien, le da Xavier García Albiol un retrato para que lo pongan. Y saben ustedes, ahí gobierna la CUP gracias al Partido Socialista, que es el que ha querido que no esté el Partido Popular, que ganó las elecciones. Pues bien, desde Guanyem, Badalona, la alcaldesa de la CUP, la Batasuna catalana, que se llama Dolors Sabater, escribieron un tuit que dice, atención, el PP hace el numerito entregando una fotografía del ciudadano Felipe. Una vez acabado el pan y circo, empieza el pleno. Esto es lo que dice el partido que apoya, el gobierno que apoya, el Partido Socialista, que dice que todo se soluciona rehaciendo la Constitución. Claro, si a la hora de la verdad, a la hora de los hechos, no quitan a esta alcaldesa y siguen manteniéndola, que llama ciudadano Felipe al rey Felipe VI. Habla de pan y circo el que se cumpla la legalidad de que presida los plenos el rey de España. Y esto está sostenido por ese Partido Socialista que dice que todo se resuelve en la Constitución. Todavía no han criticado lo que ha pasado en Badalona. Francamente, lo que pasa en Badalona con un momentito, Antonio, los 72 municipios. Y la Federación de Municipios y Provincias de España, que el PSOE ha pactado con Convergencia para quitar la presidencia de la Federación al Partido Popular, a pesar de tener más alcaldías.
En fin, es que la ambigüedad calculada a la que juega la izquierda... Es que la ambigüedad... Antonio, mira... A mí me gustaría cerrar un gran pacto de Estado con el PSOE en esta materia. Si lo que se pretende es resolver el problema, escucha. No dejar al Partido Popular solo esperando que le vaya fatal al Partido Popular y a España para vosotros luego pactar con Esquerra, con la CUP o con no sé quién. Antonio, eso de esperando que España le vaya fatal, te recuerdo que fue un destacado miembro del PP el que dijo aquello de ya no veas que se caiga España, que ya la levantaremos nosotros. Eso es una mentira. Pero te digo, que la habéis hecho correr. Bueno, mira, Antonio, pero volviendo al asunto catalán, lo que está claro... Y yo creo que hasta tú estarías de acuerdo conmigo en eso. Lo que está claro, hasta tú, sí, por lo que voy a decir a continuación. Espérate, hombre, espérate que te lo diga. Hasta tú estarás de acuerdo conmigo en que lo que está claro es que los dos interlocutores que tú antes reclamabas para un arreglo de este lío en el que se ha montado en Cataluña no son ni Rajoy ni Mas. No, es evidente, porque no se hablan, porque uno se hace la víctima, el otro cumple la ley, sí, el otro se retroalimentan. Entonces tú me decías, un interlocutor, ¿con quién queréis interlocutar? Yo te lo digo, el PSOE estaría encantado, estoy completamente seguro de hablar con el PP para ponerse de acuerdo en una reforma de la Constitución, porque entre otras cosas es imprescindible el apoyo del PP. Lo que pasa es que hay una derecha que hay una derecha, voy enseguida. Hay una derecha ni la ley de factura electrónica habéis votado con el PP. Hay una derecha que se ha mostrado, ser muy poco civilizada en el asunto catalán, y ahora hay una derecha, por cierto, que os lo tenéis que hacer mirar, una derecha bastante más civilizada que ha arrasado en Cataluña y se ha convertido en el segundo partido más importante de la región. Incivilizada, cuando estamos hablando de un partido democrático, a mí me parece muy grave. Es una manera de hablar muy desagradable. Si incivilizado es que hay una derecha, habrá una derecha que te guste. Que con el asunto catalán, hay una derecha que a ti te gustará más y otra que te gustará menos, pero civilizada es, porque es una derecha perfecta e impecablemente democrática. O sea, que civilizada es tan civilizada una como la otra. Y luego liderado por un partido que ha estado generando rechazo a los inmigrantes en su municipio. Cuidado. Tiene 185, oye, por favor, 185 diputados en el Congreso. Dicho esto, de los diputados, a mí me parece que ¿es posible que hayamos llegado a un momento en el que haya que plantearse la reforma constitucional? Seguramente sí. Pero antes de abrir el melón de la reforma constitucional hay que saber muy bien para qué queremos reformar la Constitución y cómo y con qué grado de consenso. Entonces, si esa reforma es para ampliar la igualdad entre todos los españoles, por ejemplo, suprimir el cupo vasco, yo me apunto a esa reforma. Todos los españoles iguales en derechos y en obligaciones. Ahora, si esa reforma es como plantea el Partido Socialista para buscar encaje a Cataluña, eso ya estamos infiriendo que de lo que se trata es de dar algún tipo de ventaja o de privilegio a Cataluña por el hecho de que según ellos son diferentes. Y ahí yo me opongo, porque decís la lengua, la cultura, no sé qué, esto ya está hiperreconocido, hiperarchirreconocido en la actual Constitución, y no hace falta ninguna reforma para que se reconozca que Cataluña tiene una lengua propia, tiene una cierta identidad cultural y lo que tú quieras, ya está reconocido. Vamos a la igualdad, vamos a la igualdad entre españoles y no a la diferencia, y no al privilegio. Vamos a suprimirlo. Pues eso no es lo que dice el PSOE. Eso no es lo que dice el PSOE. Eso no es lo que dice el PSOE. El PSOE habla de buscar encaje a Cataluña. También hay que buscar encaje a Cataluña. Claro, la gallina. Y a Extremadura también hay que encontrarle encaje. Que me quiten las autopistas de peaje que no hay en España. Y allí para... Perdona, allí para ir... A ver, Isabel, aquí tienes carreteras alternativas. Ahí estamos pagando autopistas desde no se sabe hace cuándo. Y hombre, algo habrá que hacer, y los demás Partido no teníamos, Popular, Antonio, se lo tiene que hacer mirar, porque los adalides de la unidad de España son el cuarto partido no soberanista en las elecciones estas últimas catalanas. Primero Ciudadanos, PSC, hasta los chicos de Podemos y luego el PP. Hombre, alguna cosa no estáis haciendo bien. Y yo entiendo que hasta después del 13 o el 20 de noviembre, el día que el presidente convoque elecciones o se hagan las elecciones, diciembre, pues no se puede hacer ningún movimiento. Pero hombre, algo el Partido Popular tiene que hacerse mirar. Y luego solamente una cosa muy breve. Es la estrategia de banca catalana lo que vamos a vivir a partir de ahora. Pujol fue mártir,
y más será mártir. Pero fíjate también, Isabel, qué casualidad, Sí, pero dos los suyos, cosas... Por primera vez, y a diferencia de Pujol, quienes le acompañan están con la nariz tapada. Con Pujol no estaban con la nariz tapada y ahora todos están, como tú decías, de perfil, porque les apesta a Suiza, a Andorra y ya veremos a qué paraíso fiscal más apesta. Dejadme avanzar, porque quiero preguntaros, en este debate que estáis teniendo intensísimo, esta lista que estamos conociendo ahora de Pedro Sánchez, que va a llevar de número 7 a Eduardo Madina en las elecciones generales, número 2 a Meritxell Batet, bueno, lo dan por seguro todos los medios en este momento. Número 7, Madina será el número 7. Es el titular ahora en muchos medios de comunicación. Meritxell Batet, catalana del PSC, número 2 en la lista de Pedro Sánchez. Por cierto, vamos a ver a Rubalcaba, como decía también esta mañana, que, fíjense ustedes, Pedro Sánchez, con el batacazo histórico del Partido Socialista en Cataluña, que ha pasado en su momento álgido de 52 diputados a 16, dice que sale, ¿cómo? Así, fortalecido, como Popeye. Fortalecido, dice Rubalcaba. Vamos, ganando a Podemos y al PP. Ganando a Podemos y al PP. Ahora hemos tenido un resultado en Cataluña, que es un resultado, teniendo en cuenta las expectativas, razonable. Se ha dicho, y es verdad, con razón, que ha hecho una buena campaña Miquel Iceta, la ha hecho buena, y además yo creo que Miquel es un tipo sensato y que se explica muy bien, ha hecho una buena campaña, y Pedro Sánchez también, que está a su lado allí. Por tanto, si se habla de que el PSOE ha tenido un resultado, repito, razonable, bueno no ha sido porque hemos bajado, pues en parte se le debe a Miquel Iceta y a Pedro Sánchez. Oye, que aquí siguen todos debatiendo. O sea, resultados razonables. No, todos no. Vamos a ver, es que Antonio Gallego era el único que estaba callado. Todo hay que decirlo. ¿Puedo responder a algo? Pudo ser peor, mira. Por continuas alusiones. A ver, Alfonso y Antonio. La explicación del resultado electoral también le pasa al PP. Pudo ser peor, pudo ser todavía mucho peor. Al PP pero, y desaparecer, pero el PSOE, lo de Rubalcaba, que estuvo, la entrevista es larga y como dije, estaba bien la entrevista, tiene 4 o 5 cosas de estas que no son de recibo. La trayectoria del PSC, de los socialistas en Cataluña, es pavorosa. Bueno, pero Pedro Sánchez... pero ¿cómo quiero decirle? Pero Pedro Sánchez... Oye, pero vamos a hablar de Pedro Sánchez. Era el partido mayoritario en Cataluña, antes de ayer. No, pero lo que mayoritario no se puede, absoluto. Oye, que habíamos pasado ya de Cataluña, sí, estábamos en Pedro Sánchez. Sí, por favor. Quiero decir, ¿cómo puede salir Pedro Sánchez fortalecido, pegándose un batacazo en diputados histórico? Claro que sí, y en votos. Pudo ser peor, claro, y podía desaparecer. Sí, porque no lo entiendo. Ganando a Podemos y al PP. Ganando a Podemos y al PP. El señor Pedro Sánchez está encantado. Pero el PP nunca tuvo 52 parlamentarios en Cataluña. Pero es igual. En esta pasada legislatura 2019 y en votos igual. Pero es que en este momento el análisis tiene que ser distinto porque la situación es única, no se ha planteado en ningún otro. El primer partido de la izquierda y además le gana al Partido Popular. Vamos, bien sobre hojuelas. Déjame decir una cosa. Os negáis a ver la realidad. Eso es lo que ocurre, es el resumen. No he hablado todavía. Si no he hablado. Pero estabas hablando. No, estoy diciendo que... Vamos a ver, si a lo largo de los últimos años el Partido Popular, ¿cuántos diputados ha tenido en el Parlamento de Cataluña? 19. Tuvo el pico de 19, tuvo otro pico de 18, hemos llegado a tener 7, hemos llegado a tener 12, hemos llegado a tener 13, 14, ahora tenemos 11. Estamos en la media histórica. Saca la media aritmética histórica y esa es así. A. B. Hombre, que esperábamos unos resultados mejor, obvio. Que tenemos que mirar a ver qué se puede hacer para mejorar eso, obvio. También es verdad que la gobernabilidad, o sea, gobernar erosiona, quema, abrasa y más si tomas decisiones complicadas. Es verdad que no somos un partido simpático en Cataluña porque decimos a los señores que hacen del órdago y el chantaje su manera de hacer política y eso se nota. Porque claro, ir a Cataluña a decir, mire señores, no puedo ofrecer el pacto fiscal. No me voy a saltar el artículo 1 y 2 de la Constitución. Hombre, en Cataluña no te hace muy simpático, porque estamos en el compadreo. No, hay que reformar, hay que dialogar, hay que hablar, pero nadie pone una propuesta encima de la mesa. Mira, nadie pone una propuesta concreta. Se destapa
muchas veces, pero la B definitiva es cuando Zapatero dice aquello, aceptaré lo que venga de Cataluña. Claro. Y eso lo puede uno matizar. Puede decir que estaba despistado, que le había sentado mal el café, pero eso es levantar la caja. Lo matiza él mismo de manera inmediata, y no solamente lo matiza de palabra, sino que después el estatut pasa por el proceso doloroso. Me voy a diluir, me voy a diluir. A ver, el PSOE, que quería hablar de la lista nacional. ¿Cuál es la propuesta del PSOE de diálogo? Que la gente no puede más de Cataluña. Si tú quieres negociar una constitución nueva, ¿hacia dónde quiere ir? ¿Hacia dónde quiere ir el PSOE? Hay otros mundos. ¿Hacia dónde quiere ir el PSOE? Hay otros mundos que están fuera de Cataluña. Que no puede más ya de Cataluña y vosotros sois los que conducís todo el rato con orejeras. Zaida Cantera, no, yo decía Meritxell Batet. Os he preguntado porque es una de las mejores constitucionalistas que hay en este país. país. Batet es vecina de Madrid, de Chueca, punto 1. Lleva viviendo en Madrid yo no sé cuánto tiempo. Sus niñas nacieron en el Gregorio Marañón, desde el 2004, el día de la Merced, por cierto. El día de la Merced nacieron en el Marañón. 2 niñas preciosas de 2 años, me parece. Ha nacido en Cataluña, es catalana. Pero que no quiere ir a Cataluña. Experta constitucionalista. Oye, por favor, cambiaros el chip. A ver, vamos a hacer momento zen. No estoy preguntando por su aspecto catalán, estoy hablando la lista que está presentando Pedro Sánchez, que incluye a Meritxell Batet, a Zaida, que incluye en la escaleta que nos habéis enviado, nos decías, en la escaleta que nos habéis enviado decíamos guiño a Cataluña, y te digo, bueno, que te voy a explicar por qué motivo te voy a explicar por qué motivo está Meritxell Batet. Te voy a explicar. Exmilitar que dice que toda la cúpula del ejército es peor que cuando estaba Franco, me ha parecido leer esta mañana, ¿no? Que sigue como en la época de ahora vamos a mirar la literalidad, pero que les acusa de todo lo peor de lo peor. A ver, Zaida evidentemente es un golpe de efecto, ya hay rumorología intensa en las redes sociales hablando de que si gobierna el PSOE será la próxima ministra de Defensa en una dura competición de Carmen Chacón, que según ha contado Leguina en un libro, se hizo con la cartera porque estaba embarazada. Bueno, pues en este caso se haría con la cartera porque sufrió acoso. Te lo digo yo, Isabel, bueno, es verdad, pues, por mucho que lo diga, pues a mí... Es una leguinada. Luis y yo ser una izquierda civilizada y dejar terminar a los demás y no interrumpáis todo el tiempo. Venga, a ver, civilizaos, por favor. Civilizaos. Entonces, evidentemente, la presencia de esta militar, que goza de toda mi solidaridad, por supuesto, en el caso del acoso que tuvo, yo no sé si el hecho de ser una militar acosada te faculta para ser un representante político, no lo sé. Si es que sale elegida en función de su labor parlamentaria, ya veremos si lo es o no. Pero desde luego, de momento, lo que es un golpe de efecto que está permitiendo que se hable de eso. Eduardo Madina, hombre, ir de 7 por Madrid, pues yo no sé si es un puesto muy bueno, evidentemente es un puesto de salida, va a salir elegido. Ahora, no es un trato muy cariñoso a Eduardo Madina, que le disputó el liderazgo del partido. Ahora, simplemente quiero decir una cosa, ¿por qué ha levantado cabeza el PSOE en estas elecciones en Cataluña? Ha levantado cabeza con vistas a las generales, no, yo ya no quiero hablar de Cataluña. Pues por la única y sencilla razón de que ha tenido más votos que Podemos. Es decir, porque Podemos ha pinchado. Entonces aquí lo relevante es que Podemos ha pinchado. No, y el PP ha pinchado. El PP ya se sabía que iba a pinchar. Es muy importante porque gobierna en España el PP, Isabel. Que de cara al gobierno de España, el PP ha pinchado, mientras que Ciudadanos ha salido muy fortalecido. De cara a la izquierda, Podemos ha pinchado, lo cual indirectamente favorece al PSOE. Ahora, que los resultados del PSOE en Cataluña son penosos en un partido que llegó a gobernar Cataluña y que llegó a ser la fuerza más votada en unas generales, eso es indiscutable. Son unos resultados razonables cuando la gente daba tanto al PSOE como al PSC como el PASOK. Nada, son penosos. Lo único bueno para ellos es que Podemos ha pinchado, lo demás es penoso. Sí, pero la situación es distinta. Es que no se ha dado antes nunca una situación como la actual. Y no quiero seguir extendiéndome porque si no me llamará la atención Isabel. Pero porque salimos de Cataluña. ¿Cómo es posible que hoy, por ejemplo, el ABC lleva en su portada Javier Guerrero, entrevista a Javier Guerrero, que fue el director general de Trabajo, que dice, por Dios, ¿cómo no iba a conocer Susana Díaz el sistema de ayudas de los ERE? Brutal. Bueno, la entrevista es un tono. Pero la entrevista, ya verán ustedes algunas de las cosas que dice, que no tiene desperdicio, porque además de decir que precisamente ella conocía todo, dice Susana Díaz usó los ERE para un ajuste de cuentas.
en el seno del PSOE de Andalucía y dice: creo que Susana Díaz conocía el sistema de ayudas no porque fuera la mano derecha de Griñán, sino por los cargos orgánicos que ha tenido en el PSOE de Andalucía. Y dice: Griñán actuó como Pilatos porque al ser consejero de Economía no tengo ninguna duda de que sabía cómo funcionaba la partida 31L y además dice es que era Hacienda quien daba el dinerito para todos. En fin, entrevista que se anuncia primera parte y mañana segunda parte. Este señor es el señor que estaba el del que ha chofer de la reconocido, cocaína. Es el señor que estaba que ha reconocido andar por ahí con cocaína a costa del dinero del erario público. O sea que tampoco vamos a poner ahora a este señor como la... Oye, y por cierto, para que quede claro lo de Zaida acusa a la cúpula militar, que se dice pronto, de seguir funcionando como antes de la transición. O sea, lo que yo decía antes no venía mal tirado, lo de que les acusa de franquista. Hombre, no. Hombre, no creo que pueda decir una cosa distinta con la experiencia que ha tenido. La pregunta que, es decir, yo me parece que es un cálculo político, es decir, desde el punto de vista mediático o de comunicación está bien planteado por Pedro Sánchez. Lo que habría que ver es el trasfondo. Si se la ficha y se la coloca en la lista, es la pregunta que habría que hacerse, por sus méritos, sus capacidades o como víctima. Ya, pero... Y yo creo que es lo segundo, se la ha cogido porque ha sido una mujer apaleada. Es decir, el motivo es cuál es la principal virtud que aporta, aparte una cara mona y que... Oye, y que le plantó huevos a la historia. A ver, es que ahora vamos a decir que porque es una cara mona, Alfonso, hombre, no. Le plantó narices, se enfrentó a la cúpula militar y se defendió y defendió sus derechos. Ahórrate tus típicos comentarios, Alfonso. Ahórrate tus típicos comentarios. Cuando te refieres a una mujer, sea lo que sea. No hagáis esas cositas. No, bien, hombre. No hagáis esas... Que acaba de decir porque es mona, la han puesto en la lista. No, es que es muy atractiva, igual que Sánchez. ¿Y qué tiene que ver? Pero Pedro Sánchez tiene que ver. ¿Y qué? Pero cuando decimos que Pedro Sánchez es guapo, venga, hombre. ¿somos machistas? Si mañana el PP mete en su lista al padre de Marta del Castillo. ¿O sea, has dicho que está solo por eso? No, vamos a ver, ¿qué es lo que os he dicho? Es que no lo ha dicho, no lo he entendido. Está como víctima, fundamentalmente. Se la ha buscado como víctima, no por ningún otro mérito. Es el único tema que ha pintado ahí, es una víctima de un sistema. Si mañana... No está como víctima, es una mujer que ha defendido la igualdad de la mujer en el ejército. Si mañana el PP ficha para su lista y lo pone de número 6 al padre de Marta del Castillo, que probablemente le daría votos, depende en qué circunstancias. ¿Cómo que no? ¿O no? El PP ha fichado a una víctima, por ejemplo, Marimar. Estoy hablando de distancia. Aquí esto lo han hecho todos. Pero por eso te digo. Víctimas lo han hecho todos. No, pero es que esta no es solamente una víctima, es una mujer que se ha revelado. ¿Qué diría la gente si mañana el que va a la lista es el padre de Marta del Castillo? Dicen, bueno... Pero vamos a ver que esta señora no es víctima. Es una militar que ha defendido la igualdad de la mujer en el... Y ha denunciado un caso de acoso. Ha denunciado un caso de acoso, no es lo mismo. No es lo mismo. Ha denunciado un caso de acoso y para eso hay que tener valor, nadie se lo discute. Y para ser militar también hay que tener valor de entrada, nadie te lo discute. Dicho esto, no se ha caracterizado por su defensa de la igualdad dentro del ejército. A eso hay una piloto, por ejemplo, que ha sido la primera piloto de combate y tal. Hay otras mujeres. En este caso lo que ha hecho ella ha sido denunciar un caso de acoso. Es un golpe de efecto mediático. Y Meritxell Batet, que también es muy mona, no está ahí porque sea mona, sino que es porque es una experta constitucionalista y porque ha dirigido un programa electoral. Y Eduardo Madina estará, pues a mí me parece bien, aunque tengo mis dudas de que sea el 7 o el 9. Pues aquí ya dicen el 7. O el 9. Yo solo quiero decir que con todo respeto a la número 7, a la chica que sufrió este acoso por parte de algunos miembros de la cúpula militar, sí que me gustaría decir que, oye, todo el respeto, cariño y apoyo a todos los militares de este país, a sus familias, porque ya está bien de que siempre que se hable de esa institución, siempre se la insulte y se la veje, cuando son personas que se están dejando muchas veces su vida en misiones de paz. Yo quiero preguntar, ¿porque haya un periodista acosador, todos los periodistas sois acosadores? No. O sea, acusar aquí a la cúpula, a todos, me parece una injusticia. Y hacer política... No se acusa a la cúpula, lo que se acusa es cómo intentaron taparlo, o sea, es que se intentó tapar
tapar el tema, Isabel. Se intentó tapar el tema hasta que el Tribunal de Justicia Militar le da la razón. Pero allí entre todos intentaron a ver cómo mareaban la perdiz. Y eso es así. Y en muchas empresas sucede esto. Y hasta que no hay una mujer que denuncia y le pone narices al asunto, pues oye, pues eso está ahí. Oye, y estamos hablando de la capitán del ejército. El ejército español es una institución que la acosaron y denunció. El ejército español es una institución ejemplar en la que, como en cualquier otra institución, se pueden dar casos excepcionales como este. Está lleno de gente valiente y de hombres y mujeres. El tema del acoso en Estados Unidos se da, en Alemania se da, en Francia se da. En el tema del acoso, porque la mujer... a ninguna militar americana se le ocurre decir que la cúpula del ejército norteamericano es una cúpula dictatorial. A ninguna. No ha dicho eso. A ver, ella denunció una el acosador, la persona a la que ella acusa directamente. Es decir, ha sido promocionado, ha sido tapado por el gobierno. No. ¿Qué dice la sentencia? Coño, vamos a hablar de lo que es de la verdad. Ni por la cúpula militar tampoco. Es decir, ha sido condenado por unos hechos que son infumables. Claro. Pues entonces, vamos a ver. Entonces, el planteamiento que hace ella yo creo que está muy bien. Es decir, ya va a hacer carrera política. Me he acabado mi carrera militar, voy a hacer mi carrera política. Con todo el derecho del mundo. Tiene recorrido. Con todo el derecho del mundo. Ahora, ¿qué me dices? La ponen por defender a la mujer en el ejército. No. Mayas. No me habéis hablado de los ERES, porque claro, la portada de hoy... La portada, pero fíjate tú que incluso... directamente a Susana Díaz. Sí, claro. Cuidado, estamos hablando del mayor caso de corrupción. Al Papa lo puede acusar como se lo pongas a tiro, ¿eh? ¿Te parece? O sea, pero fíjate tú, que ese es el titular y dentro dice, creo que Susana Díaz, uno de los titulares que habéis destacado también, creo que... Entonces, claro, dice, y por Dios, y el creo. Hombre, a ver, que este señor está pringado hasta las orejas. Acusa al Susan Corda. Perdona, si una pregunta, Tony. ¿Por qué cuando... Igual que Bárcenas hace lo a mismo. eso voy, pero ¿por qué cuando Bárcenas, que tiene 60 millones de euros en una cuenta en Suiza, etcétera, etcétera... Oye, por un mensaje, sé fuerte, Luis, sé fuerte. Porque sé fuerte, Luis. Y aparecen papeles, y aparecen pagos. Que no deja yo soy muy incivilizado, que soy de izquierdas y catalán, ya la pena. No deja hablar, eso es lo que sois. Ahora, hombre, ¿no? Si me permitís... Aquí somos todos muy civilizados. Los tres que estáis ahí. Los tres somos muy civilizados. No dejáis hablar, tú un poco más, pero estos dos no hay forma de terminar. ¿Qué os parece que Cristina Cifuentes se queje de cómo es Ciudadanos? Pues no hablo de lo mismo. Esta entrevista es una exclusiva que hay que leerse detalladamente y además lo que dice no solo es cierto, es que es verosímil. Es que lo que dice se basa en la realidad, en que este conocía lo que pasaba porque era el ejecutor material, digamos, de las órdenes, y cualquier otra hipótesis es inverosímil, porque es inverosímil que durante 30 años se mantuviera un sistema de financiación y los que estaban arriba no se enteraban. Pero vamos a ver si lo que dice, yo no sé si no lo habéis leído, yo la he leído entera, y lo que dice, ¿en qué cabeza cabe que se dé un presupuesto aprobado por una consejería y que me echen a mí el muerto todos? Como si el director de empleo fuera el que maneja el dinero de la Junta de Andalucía y decidiera por sí solo a quién se le da y a quién no se le da. Entonces, cuando uno lee lo que dice este señor, que es execrable su actitud, él niega lo de la coca, pero el chofer, no sé qué, también lo explica. Lo que es cierto es que no se cree nadie que en todo un organismo, en una comunidad autónoma, un director de empleo sea el que decide dónde va el pastizal de los ERE. Luego, lo que está diciendo... Tampoco se cree nadie que sea lo que está diciendo, una consejera de presidencia Isabel, o el presidente de la comunidad autónoma tiene toda que está la diciendo lógica. dónde se reparte. A ver, pero quiero preguntaros... No era ni consejera, ni consejera de Economía, un poquito para saber quién es. No, pero él lo que dice es que era la mano derecha de Griñán en el partido, y dice que Griñán lo sabía. Bueno, no queréis valorarlo, sí que os pido que valoréis las quejas de Cristina Cifuentes, diciendo que Ciudadanos, que tiene la llave de que el gobierno en Andalucía siga donde está, pues dice, aquí es que me están acribillando. O sea, han votado mi investidura, he firmado 76 puntos con ellos y resulta que están votando en contra mío todo el día en la Asamblea de Madrid. No es lo mismo que pasa en Andalucía. Vamos a ver a Cristina Cifuentes. Pero es que en el 100% de las ocasiones, y ha habido ya muchas, están votando en bloque con el Partido Popular y con el Partido Socialista y con Podemos. O sea, en la Asamblea de Madrid hay un bloque que es sistemático, Partido Socialista, Podemos y Ciudadanos, y luego está el Partido Popular. ¿Eso me preocupa? No. ¿Me sorprende? Sí, porque no tiene mucho sentido. Es como poner una vela a Dios y otra al diablo todos los días, a todas las horas.
¿Qué hace Ciudadanos votando todo el día con Podemos y con el Partido Socialista si ha llegado a un acuerdo con Cristina Cifuentes y Cristina Cifuentes está aplicando la política que ha acordado con Ciudadanos? ¿Esto cómo se resuelve? Probablemente tenga algo de influencia que hay elecciones generales dentro de un par de meses. Bastante. Pero en Andalucía y que Ciudadanos... Y también hay elecciones. Bueno, pero... Porque va en esa línea también Pero de no, pensar en las lo que sí sé es que Ciudadanos, siendo competencia en términos electorales del PP, sin embargo, tiene una cierta querencia a pensar que está mejor con el PSOE, precisamente porque su contrapartida puede ser el PSOE, digamos, ¿no? Y sin embargo, cualquier acuerdo con el PP puede someterlo, digamos, al dejarlo en una posición subsidiaria, ¿no? Y yo creo que esto es una estrategia que les va a llevar a una situación comprometida ahora en los próximos meses, ¿no? Yo quiero decir que, hombre, es que antes habéis dicho, no, es que Ciudadanos es un partido de derechas. Bien, en los estatutos de Ciudadanos, comparado con Albiol, en los deja ya el Albiol. No tenemos tiempo. Mira, al Albiol le votaron en su pueblo, en Badalona, el 35%. Sí, pero al eso no PSOE, ¿sabes sea cuánto? No llegó al 10%. Bueno, me vais y a luego le tener que habéis dado hacer la el debate alcaldía a los después. separatistas de la CUP. Eso es el PSOE, entonces deja el Albiol, que Antonio, es el candidato más votado de Badalona, Antonio, y no creo yo que tenemos que hacer una 35.000 pausa. votantes en Badalona sean todos Y dale racistas. con Badalona. como Oye, no, que pero es que estábamos ya lo ha en dicho Cifuentes. 2 veces, me Vale, parece que pues tiene una obsesión tengo que el contarle a nuestra comunicador audiencia político. que un 62% de las personas no oye bien y... La culpa es de Alfonso. Pero es verdad, yo creo que España falta política de familia, pero está bien esto de la tercera edad. Para la tercera edad llegan muchas ofertas, os lo digo yo, me llegan a miles. Perdona, ¿tú sabes el cabreo que yo llevo, que tengo 55 y no pillo? Pues yo todas. A mí me rebajan en Va a todas. ser el mensaje No del pillo Corte Inglés viajes. más difundido de la historia. Hombre, Todos los zapping. hombre, además hay que pensar que es una edad en que la gente a veces tiene ganas de viajar. Yo he viajado ya mucho. Tú ya estás muy viajado, sí. Estamos de acuerdo. Además, En que estás muy bastante viajado. en peores condiciones que las de... Oye, no, ahora me gustaría... Ánimo, Alfonso. Es imposible con Alfonso ahora mismo. Es que es imposible decir algo, ¿no? Nada, estás Animar a todo el mundo a que Esto es viaje muy con el Corte divertido, que Inglés. son viajes Es lo- divertidísimos. Pero qué suerte, Ay, qué los viajes descuentos, Alfonso, estupendos. hijo. Pero, Unos Alfonso, cuando vayas, avísanos para Yo os aviso. buscarnos Exacto. Les aviso un porque yo entro alternativo en el Corte Yo Inglés. entro Entras en pues, el del descuento, ya entro en esto. Y que no nos lo creemos. Estás Sí, muy sí. bien. Estás No, pero estupendo. me Para pasa tu hasta en los pro- monumentos. Voy a para los tu edad monumentos y estás dicen fenómeno. precio de estudiante, precio de no sé qué, y después me toca precio del otro. Exactamente. Y a veces lo cojo. Dependiendo de... A principio de mes no, al final sí. A final de mes La dignidad coge la la va perdiendo, oferta. se puede hacer. La Cada dignidad va día que perdiendo, pasa la cosa se la pone más cartera va complicada. pesando. Me has dejado sin palabras. Oye, es que hay muchos asuntos que evidentemente ya no nos da tiempo a hablar. Os pido, ahora sí que me pongo muy seria, porque está desde ayer el juicio de Asunta, que es una cosa, el asesinato de esta pobre criatura. Están acusados los dos padres, la madre y el padre. Fíjense ustedes, y Rosario Porto, la madre, esta mañana hablaba y decía que quiere que busquen a quien mató a Asunta. Bueno, lo decía su abogado. No sé qué os parece, pero es un juicio obviamente muy mediático. Ha habido un debate sobre si debían estar los medios, si debían sacar las intervenciones con imágenes de todo lo que allí ocurra, y yo desde luego soy absolutamente partidaria. El jurado, hubo un parón ayer, se acabó diciendo que sí, y me parece que esto aporta. Es verdad que la defensa de esta pareja acusada de este crimen terrible dice que es tan mediático el juicio que mediatiza lo que pueda decir ese jurado. ¿Qué os parece? Yo solamente voy a decir una cosa, desde el desconocimiento, o sea, lo que he visto en los medios y demás, ¿no? Pero los estamos dando por culpables a los padres. Yo creo que hay esa percepción. ¿Os imagináis por un momento que sean inocentes? O sea, lo que se ha hecho. Porque hemos hecho de todo, acordaros a que hemos escuchado hasta cintas en la cárcel de conversaciones de ellos. Es todo, yo no sé, oye... Yo creo que estamos ante un caso muy mediático, sin duda, porque es pero con una investigación magistral de la Guardia Civil y una instrucción a cargo de un juez. Pásame uno, por favor. Bueno, vamos a la respuesta de la audiencia. Vamos, por favor, a la pregunta que hacíamos hoy. ¿Votará Rajoy en las elecciones generales? Usted votaría, y ahí tienen la respuesta. 82,6% dice sí, hay un 17,4% que dice que no. Es su opinión. Gracias por votar.
por estar ahí. Espero que se lo hayan pasado muy bien en la tertulia de hoy. Y ahora se quedan con María Pelayo y María Miñas porque empieza el día. Gracias a todos. Muchas gracias.